Dios les bendiga, hermanos, en esta hora nuevamente. Estamos acá agradecidos con Dios, con su misericordia y pidiéndole que sea Él ministrando este momento en que vamos a llevar un tiempo de adoración, de exaltación a Dios, de oración y un tiempo de la palabra. Siempre al lado de mi esposa, queriendo que todo esto sea de bendición para nosotros, ya que como muchos miembros de la Iglesia Una Esperanza Viva no nos estamos congregando, pues es necesario llevar palabra de Dios a cada hogar, a cada vida. Así que vamos a orar y que sea el Espíritu de Dios haciendo la obra en esta hora que estamos grabando este video, para que todos nos unamos en oración, nos unamos en alabanza y estemos atentos a la palabra que Dios nos quiere dar a través de la predicación de esta hora. Así que vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias Señor por tu fidelidad, por una oportunidad más que nos permite, Señor, poder realizar este evento, Dios mío, para que todos juntos, Padre, podamos glorificarte, Señor. Señor, no hacemos esto por vanagloria, por ser famosos, Señor, sino por llevar tu palabra, exaltar tu nombre, Señor, adorarte con los dones que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús, recíbelo, Padre, como una ofrenda agradable a ti, Señor, y que no seamos nosotros, Señor, sino que sea tu nombre exaltado, Padre, que es el principal objetivo, Señor, de estos eventos que estamos haciendo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Quiero cantar una alabanza o dos alabanzas y después vamos a pasar un momento a la palabra. Esta alabanza se llama Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, yo te pido que tú me guardes para un día poder llegar a la gran ciudad prometida, donde tus hijos irán a morar. Cada día tengo tentaciones, cada día tengo tribulaciones, y el mundo con sus vanidades me acecha y quiere amedrentarme. Oh mi Cristo, ven a sustentarme, con tu espíritu ven a librarme. Estos confían en carros y aquellos en caballos, pero yo en mi Dios eterno estaré siempre confiando, pues es bienaventurado aquel que en él ha esperado. Cada día tengo tentaciones, cada día tengo tribulaciones, y el mundo con sus vanidades me acecha y quiere amedrentarme. Oh mi Cristo, ven a sustentarme, con tu espíritu ven a librarme. Estos confían en carros y aquellos en caballos, pero yo en mi Dios eterno estaré siempre confiando, pues es bienaventurado aquel que en él ha esperado. Amén. Bienaventurado es aquel que espera en Jehová, ¿verdad? Muchos están confiando
como dice la alabanza, en carros o en caballos, o quizá en un hombre, en un presidente o en sus familias, pero la verdad que solamente Cristo es la única fuente de confianza, ¿verdad? Amén. Vamos a cantar una alabanza más. Dime por qué estás triste, ¿verdad? No tenemos objetivo por qué estar triste, debemos estar alegres. Dios está con nosotros y Él nos saca adelante, ¿verdad? Dime por qué estás triste, si Dios no te ha olvidado. Tal vez estés llorando porque la prueba es grande, pero Él está a tu lado. Porque se aflige tu alma, confía en el Señor. No digas me ha dejado, pues inclina su oído, Él oye tu oración. Es bienaventurado el que confía en Jehová, no será avergonzado el que sabe esperar. Y aunque los días pasen y la prueba ya esté, Dios nunca llega tarde, no desmaye tu fe. Dime por qué estás triste, si Dios no te ha olvidado. Tal vez estés llorando porque la prueba es grande, pero Él está a tu lado. Porque se aflige tu alma, confía en el Señor. No digas me ha dejado, pues inclina su oído, Él oye tu oración. Es bienaventurado el que confía en Jehová, no será avergonzado el que sabe esperar. Y aunque los días pasen y la prueba ya esté, Dios nunca llega tarde, no desmaye tu fe. Amén. Gloria a Dios. Que no desmaye nuestra fe. Así es. Ese es el objetivo, de seguir adelante, de esforzarse, porque esa fe tiene un beneficio, una recompensa, ¿verdad? Así es, amén. Así que Dios está con nosotros, sigamos adelante y vamos a dejar en este momento a mi esposa para que ella nos medite la palabra del Señor y posteriormente vamos a orar para darle gracias a Dios por este servicio, por decirlo así, que Dios nos ha permitido realizar. Amén. Dios les bendiga. Bueno, que el Señor les bendiga. Es un gusto para mí el poder traerles este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón en esta hora. Doy gracias a Dios, ¿verdad?, por el privilegio que nos da de poder escuchar la palabra del Señor, pues hay muchos que para estas horas que ya no pueden hacerlo, que ya no tienen la oportunidad, porque ya se les llegó su tiempo. Pero el Señor es grande en misericordia para con sus hijos y Él tiene el cuidado maravilloso de cada uno de nosotros. Así que no hay que dudar ni desconfiar de Él. En esta noche, en este momento, el tema que yo le he puesto a este mensaje son 5 características de un ungido de Dios. Quizás hay muchas más características, pero yo he escogido nada más 5 y vamos a tratar de exponerlas en este momento. Vamos a ir a 1 de Samuel 16. Cuando usted lo tenga, pues dice amén ahí en su casita, ¿verdad? Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, 1 Samuel 16, solo son el versículo 2 y 13, pero para que podamos entender este mensaje, vamos a leerlo desde el versículo 5. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y bajo el poder del Espíritu Santo. Él respondió:
Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron a él, vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió: Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en delante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Mire qué hermosas palabras. Dice: lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó y luego y se volvió a Ramá. Es algo bien maravilloso. El ungido de Jehová. 5 características del ungido de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para que sea el Señor dándonos sabiduría. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú nos has permitido ese tiempo para poder alabar tu nombre, para poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre bendito, y te suplicamos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, a mi vida primeramente, Señor, y hablando a todo aquel que nos escucha, Señor. Que no sea esta palabra solo que no solo entre a nuestros oídos, sino que la podamos poner en práctica, Señor, para que podamos ser como ese ungido que tú escogiste, Señor. Para que podamos ser, Señor, victoriosos como este hombre lo fue, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor. Derrama sabiduría sobre cada uno de nosotros, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Mire, hay muchas características. No terminamos quizás este momento para hablar de todas las características que tiene un ungido de Jehová, pero vamos a tomar estas 5 características y como ejemplo vamos a poner a David. David siempre va a ser un gran ejemplo para nosotros, porque a pesar de que de la edad que tenía, de su físico y muchos motivos que tuvo para rendirse, él no lo hizo. Jehová vio en David una persona que obedecía su voluntad y que tenía un corazón de acuerdo a él. Imagínense que qué maravilloso que el Señor dijera: ay, Alexandra tiene un corazón de acuerdo a mí, de acuerdo a mi corazón. Que dijera, ¿verdad? Ponga su nombre y diga: tiene un corazón, o ella tiene un corazón de acuerdo al mío. Sería maravilloso. Vamos a iniciar con la primera característica, y es: un ungido de Dios sabe vencer el menosprecio. Vamos a ir a 1 Samuel 17:28. 17, versículo 28. Y dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con ellos, hombre se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido, le dice el hermano. De ahí vamos a leer el versículo 33. Y dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres tú muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Imagínense que qué tremendo. Su propio hermano estaba haciendo un menosprecio a él, porque decía que era un solo muchacho. Lo tenían en poco porque él era el que cuidaba las ovejas, el que le hacía los mandados al papá, el que andaba para arriba y para abajo, quizás haciendo los mandados y cuidando aquellas ovejitas. Lo menospreciaban. Satanás usa a las personas más cercanas para desanimarnos. Él va a usar de quien menos usted espere. Él va a usar a esas personas para que usted se desanime. Porque es bien difícil encontrar a alguien que realmente le dé palabras de ánimo, pero las hay.
pero así también hay muchas personas que quizás no están de acuerdo con lo que usted hace, o no les parece, o no les agrada, y muchas veces es la envidia. Y comienzan a desanimarlo y quieren que usted caiga y que usted deje de hacer lo que está haciendo. También podemos ver que Saúl quizás no lo conocía demasiado, Saúl lo conocía poco, él no lo conocía bien para decirle esas cosas. Imagínense, le dice en el versículo 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear porque con él, dice, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Él quizás no lo conocía mucho. Satanás así es. Él usa a las personas, quizás personas ajenas, a personas que que no lo, que no nos conocen para desprestigiarnos y muchas veces para que nosotros decaigamos, para que nuestro ánimo decaiga. Y usó a una persona que no lo conocía, a una persona de mucha influencia para él. Entonces, imagínense que era un rey, el rey le estaba diciendo estas cosas. El rey es el que estaba diciéndole que no iba a poder. Qué tremendo, que venga alguien, puede ser que use a su papá, a su mamá, para decirle esas cosas y va a tratar de desanimarlo. Va a tratar de desanimarlo. Pero nosotros no tenemos que dejar de confiar en Dios. ¿Por qué? Porque no es la apariencia. Veamos en el versículo 42 que dice. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Me imagino yo de que era alguien bajito quizás, era alguien bien pequeñito, quizás flacuchento, algo quizás diferente a como eran los hombres de guerra para ese entonces. Imagino yo de que los hombres de guerra de antes eran personas eran personas así bien fortachonas, bien fuertes, bien grandes, o sea, de parecer, pero intimidante. Y quizás él no lo era. Él era una persona bien pequeñita, yo así me lo imagino. Y era diferente a como eran los demás guerreros. Pero mire, no es la apariencia, él se confió. Este filisteo se confió. ¿Y qué hizo? Dice 1 Samuel 17:42, el que acabamos de leer. A veces esta frase que dice que no es la apariencia la que Dios ve, es malinterpretada. ¿Cómo? Se puede preguntarse, ¿cómo puede malinterpretarse esa frase? No sé si ustedes han escuchado la frase que dice, Dios mira el corazón. Es cierto, Dios mira el corazón, pero no por eso nosotros nos vamos a agarrar y vamos a andar como nosotros queramos, ya sea de una forma de vestir desordenada, ya sea nuestro testimonio, no vamos a cuidarlo. O sea, no se refiere a eso, no se refiere a que Dios nos enseña. Mire, en 1 Corintios Dios nos enseña una forma decorosa de vestir. Ahí dice, no especifica que usted va a andar arrastrando las faldas o que va a andar siempre encorbatado, va a andar siempre. No, se refiere a una forma decorosa de vestir, no provocadora, no provocativa, no ostentosa. A eso se refiere. Mire, Dios es bien sabio, Dios es un Dios sabio, porque Él mira lo que otras personas no pueden ver en nosotros, así como vio en David. Él no veía el físico, él estaba viendo el corazón que David tenía. Ese corazón, eso es lo que él estaba viendo. David, él si hubiera querido, hubiera hecho a David, pero enorme, ¿verdad? Y hubiera para que nosotros pudiéramos, para que pudiera haber sido ungido un hombre enorme, grande, o sea, intimidante también, pero no hizo así. Él escogió a una persona bajita, quizá pequeño, una persona sencilla, una persona normal. En el capítulo 16, versículo 7, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y dice en el versículo 12 y 13, envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo. Entonces a este fue el que el Señor eligió, a este, no a los grandotes que tenía por hermanos, no era a ellos a los que él había escogido, era a David, a ese pequeño, a ese flacuchento, es al que el Señor, había elegido.
El Señor nos está, con la apariencia de David, a nosotros nos está mostrando y nos está tratando de hacernos entender que debemos de aprender a estar conformes como Él nos hizo. Porque si usted se da cuenta, a nuestro alrededor nadie está conforme como somos. La que es colocha se alisa el pelo, la que es pelo liso se lo ondula, la persona que es rubia se lo pinta de negro y así, pues al contrario. Las cejas, nosotros no estamos conformes con las cejitas que el Señor nos ha dado, sino que nos gusta quitárnoslas todas y dibujárselas. Hay muchas mujeres así que a la hora de que llueve no tienen cejas. Pero hay personas que no están conformes con nosotros mismos. Y no se refiere que vamos a estar conformes porque somos gordos y nos vamos a mantener sin salud. No, se refiere de que nosotros tenemos que cuidar también el templo del Espíritu Santo, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que estar conformes con nosotros mismos. Hay personas que ni siquiera quieren envejecer, que se pintan el pelo para no parecer más viejitos, que andan con una cremita, echándose una cosa, echándose otra, para jalarse la piel. Nosotros debemos de estar conformes como Dios nos ha hecho. Cuidarnos, claro que nos podemos cuidar, pero nosotros lo que el Señor mira es el poder y la autoridad que nosotros recibimos a través del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que ver. Número 2, una persona, el ungido de Dios es una persona leal y humilde. ¿Qué es leal? Veamos a 1 Samuel 24:3. 1 Samuel 24:3 dice, y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl a ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones y la cueva. Para no hacer tan largo esto, eso se refería a una historia de que dice de que Saúl pensaba que David lo quería matar. Y parafraseando todo este capítulo, habla de que Saúl estaba dormido y dice que se acercó a David y cortó un pedazo del manto, de la capa de Saúl. Y cuando se despertó Saúl, él le enseñó y le dijo, mira mi señor, yo tuve la oportunidad de matarte y no lo hice. Entonces, ¿qué es lealtad? Lealtad es una persona, es alguien que tiene buenos principios. Es una persona en la que se puede confiar. Un ungido de Dios es una persona en la que uno puede confiar. Me pregunto yo, ¿puede confiar en usted? Si es así, usted es una persona leal. Isaí había criado a un buen hombre, a un hombre de buenos principios. ¿Qué es la humildad? La humildad, voy a poner un ejemplo. En el capítulo 17, volvemos al capítulo 17 donde dice, él nunca negó de dónde venía. Capítulo 17, versículo 34. Dice la palabra del Señor. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Pero no dice que lo hacía con sus propias fuerzas, porque más adelante en el 37 dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de los filisteos. Él estaba reconociendo la ayuda que había obtenido de Dios, la ayuda que el Señor le había dado. Era una persona humilde porque no se jactaba, él no se enorgullecía de las cosas que hacía, sino que sabía y reconocía de que Dios era el que le estaba ayudando. Nosotros, dice de que el no olvidar de dónde nosotros venimos no se refiere a que vamos a vivir en el pasado, sino que simplemente que el Señor permite que nosotros recordemos nuestro pasado para recordar de dónde Él nos sacó. Porque hay muchos de que se les olvida. Hay muchos que se les olvida del Señor nos ha sacado y después nos creemos los santos, nos creemos los que, o sea, los que no se les puede decir nada porque somos santos. Entonces nosotros tenemos que recordar de dónde. Quizás hay muchos de que no han tenido una vida tan difícil, pero hay muchos que sí la hemos tenido. Una vida bastante difícil de donde Dios nos ha sacado. Dice por ahí un texto, nos sacó del lago cenagoso. Vamos a pasar a otro punto. Un ungido sabe tomar su armadura. David tomó su armadura. Vamos a ir a 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, ahí mismo 38. Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas.
Oiga bien esto, y dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Cuál es la armadura que nosotros tenemos? En Efesios 6:10, el Señor nos ha dejado una armadura para que nosotros podamos usarla, y muchas veces nosotros no la usamos. Nosotros olvidamos que el Señor tiene esa armadura para que nosotros la usemos. Vamos a ir a Efesios 6:10. No perdamos la cita que tenemos ya. Amén. En Efesios 6:10 al 20 habla: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Imagínense, lo primero que nosotros tenemos que estar, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros tenemos que llenarnos, tenemos que cubrirnos con esa armadura que el Señor nos ha puesto. Esa armadura nos va a proteger de todos los dardos que el enemigo. En otro mensaje vamos a hablar más directamente de cada uno de esta parte de la armadura que el Señor nos ha dejado. Nosotros tenemos que hacer como David, tomar esa armadura que nosotros podemos cargar. El Señor nos ha dejado esa armadura que nosotros podemos ponernos, usar en contra del enemigo. Nosotros no tenemos que estar agarrados de otras doctrinas, de otras cosas que sabemos que no nos va a llevar al camino de la salvación. Nosotros tenemos que guiarnos por el Espíritu Santo y guiarnos por la palabra del Señor, porque Él ha dejado. El siguiente punto dice: un ungido pone toda su confianza en Dios y siempre buscó glorificarlo. David confiaba ciegamente en Dios porque él lo conocía. 1 Samuel 17:37. Dice, añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Dice, Jehová me ha librado de las garras del león. Él estaba confiando ciegamente. ¿Ustedes creen que si él no tuviera esa confianza, no se hubiera atrevido a enfrentar a ese león, a ese oso? Pero él sabía quién estaba del lado suyo. Cuando se puso enfrente de Goliat, él no dudó que el Señor iba a estar con él. Él estaba confiando en él. Él estaba, pero con una confianza ciega. La confianza de David era tan enorme a Jehová, y sabía que las batallas no las iba a ganar él solo. No las iba a ganar con esa espada, con esa armadura que Saúl estaba dando. Él solo podía ganarla con Jehová de su lado. 1 Samuel 17:45 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Imagínense, poner nuestra confianza en Jehová y declarar nuestras victorias en el nombre de Jehová de los ejércitos. Declarar no significa que usted se va a ordenarle a Dios. Declarar es una voz de confianza hacia las promesas que Dios tiene para nosotros. Es declarar, es creer en lo que Dios va a hacer. Y como último punto, un ungido reconoce sus errores. Más adelante podemos ver nosotros que David cometió un error grande, cometió un grave error. Dice de que en 2 de Samuel está eso, 2 de Samuel 12. ¿Sabe? Él cometió un error y adulteró con
con una mujer llamada Betsabé. Él cometió errores, no dejó de ser humano, nunca dejó de ser humano, cometía errores. Pero ¿qué hizo este hombre? Vamos a leer 2 de Samuel 12:13. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Un ungido de Jehová sabe reconocer sus errores. David sabía lo que había hecho, que había pecado en contra del Señor. Había adulterado con la mujer que no era suya. Y él reconoció el error que había cometido. Y para esto el Señor usó a Natán para hacérselo, para recordárselo. Él pidió perdón y él no lo volvió a hacer. Es lo que hablábamos en un mensaje anterior. Él se arrepintió. Nosotros tenemos que arrepentirnos de las cosas malas que nosotros hacemos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? No seguir en el mismo camino del mal, el mismo camino del pecado. Nosotros tenemos que volvernos hacia el camino de Dios. Él no se valió de que era un rey para hacerlo cada vez que él quisiera, para tomar las mujeres que él quisiera. Él no lo hizo así. Él se arrepintió de su pecado y se apartó de él. Aceptó corrección. En el versículo 20 dice, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Mire qué precioso. El Señor, mire, muchas veces a nosotros no nos gusta que nos corrijan. No nos gusta que ser corregidos. No nos gusta que nos digan, mira, esto está mal. Mira, estás comportándote mal. Estás hablando así, eso no es correcto. A nosotros no nos gusta. Pero como ungidos de Dios, nosotros debemos de aceptar la corrección que nos dan y seguir adelante en los buenos caminos, en el camino del Señor. Nosotros debemos de aceptar esa corrección, así como lo hizo David. David aceptó la corrección y aceptó, dice, no nos gusta ni que se nos diga en que estamos mal. Muchas veces en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, en la forma de vestir, y las personas que nos corrigen, muchas veces no lo hacen por hacernos sentir mal, muchas veces nos hacen para que nosotros no nos perdamos, para que todo nos vaya bien. El Señor usa a muchas personas y no nos gusta escucharlo. ¿Sabe? Hubo un tiempo en el que nosotros estábamos desanimados en ir a la iglesia. ¿Y qué es lo que sucedió? El Señor usaba a nuestro hijo. El Señor usó a nuestro hijo y nuestro hijo nos decía, y no vamos a ir a la iglesia. Y no vamos a leer la palabra. Y créame, o sea, es algo bien maravilloso saber que es el Señor el que le está recordando a uno y va a usar a quien Él quiera. Dice de que usted puede leer una historia en la que usó a un burro o una mula para hablarle a la persona a la que Dios quería hablarle. Lo usó. Va a usar a los animales, va a usar hasta las piedras si nosotros no hablamos. Entonces va a usar a alguien para corregirnos a nosotros. El Señor cumple su palabra para los que le buscan. Pero también nosotros tenemos que tener una vida de devoción para con Dios. Tenemos que ser unas personas ungidas del Señor de acuerdo al corazón de Jehová. Así que tenemos que, en primer lugar, vencer el menosprecio, ser leales y humildes, tomar nuestra armadura, poner toda nuestra confianza en Dios y reconocer nuestros errores. Este ha sido el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Hay que seguir adelante confiando en Dios y tratando de ser lo mejor posible, lo más acercados al corazón del Señor. ¿Y cómo podemos saber si estamos cerca del corazón de Dios? Pues aquí está, en su palabra nosotros podemos encontrar cómo acercarnos al corazón de Dios. Podemos acercar cómo el Señor quiere que nosotros seamos. Así que vamos a orar. Vamos a orar y vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que ha dado a nuestras vidas. Ha hablado primeramente a mi corazón y voy a tratar de ponerlo en obra, no dejarlo solo como algo que oí, sino que voy a tratar de ponerlo por obra. Y ese debe ser también su objetivo.
el poner por obra la palabra del Señor. Inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor maravilloso. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido escuchar tu palabra. Aunque sea, Señor, un momento, Padre Celestial. Sabemos, Señor, que no nos estamos congregando en un templo, en una casa, Señor. Pero sabemos que la iglesia se ha dividido en muchos lugares, Señor, porque la iglesia somos nosotros. Estamos, Señor, en nuestras casas, viendo, Señor, este mensaje, escuchando tu palabra, Señor maravilloso. Y vamos a retener, Señor, lo que nos parezca a nosotros bueno, lo que nos parezca a nosotros que nos puede edificar y fortalecer, Señor maravilloso. Gracias te damos, Señor, porque tú nos muestras cómo quieres que nosotros seamos, Padre Celestial, que nosotros seamos, Señor, leales, Padre Celestial, que tomemos tu armadura, la armadura que tú nos has dejado, Señor maravilloso, que seamos devotos delante de ti, Señor, que seamos personas, Señor, que te busquen, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias, papito lindo, por tu amor, por tu misericordia. Guárdanos de todo mal, líbranos, Señor, de todo mal. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.